acompañando, así que bienvenidos a ellos también. Bien, como decía, la prédica de hoy tiene como nombre Avivador. ¿Y por qué? Porque creo que hoy necesitamos una iglesia que levante muchos avivadores. ¿Y qué son los avivadores? Son aquellos que tienen la capacidad y que son usados por el Señor para conectar el cielo con la tierra, que tienen el poder ser usados por el Señor para que la gente busque de la presencia del Señor y crean ambientes donde Dios se mueve, ambientes donde el Espíritu Santo se mueve. Y en la palabra nosotros nos encontramos con muchos de esos. Y hoy quiero que veamos un gran avivador, un hombre que lo vamos a encontrar en su propio libro, que es, Primera y Segunda de Samuel, ¿no? Pero ¿saben qué? Para ese entonces la historia nos cuenta que Israel no estaba muy bien, en especial en lo espiritual. No estaba muy bien. Estaban pasando por una frialdad espiritual terrible, una religiosidad, y ya Dios no se manifestaba, ya Dios no hablaba de ninguna manera. Pero Dios estaba gestando un avivamiento para Israel. Porque si hay algo que Dios quiere para nuestras vidas es que podamos vivir en un avivamiento, que podamos vivir en un creer a Dios, creerle a Dios, en ambientes espirituales donde le veamos moverse. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ambientes espirituales donde le veamos moverse? Yo lo quiero, pero necesitamos gente y que Dios geste eso como lo gestó en tiempos de Samuel. Quiero que leamos un versículo de donde voy a partir. Primera de Samuel 3, 19 al 21, que dice así. Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba Samuel por medio de su palabra. Note esta parte. Dice, y el Señor volvió a aparecerse allí en Silo, a aparecerse en Israel. ¿Por qué dice allí el detalle del Señor volvió? Porque hacía tiempo que no pasaba nada de Dios, que Dios no venía, que Dios no se hacía manifiesto. Hacía mucho tiempo que Dios no estaba en ese lugar. Y fue hasta que apareció este muchacho llamado Samuel que se transformó en un atraedor de la presencia de Dios. Se transformó en un avivador. Y nosotros necesitamos esa clase de cristianos que atraen la presencia de Dios, que avivan su entorno. Todo este versículo, como le dije recién, es muy notorio porque Samuel creció, Dios estaba con él, se convirtió en un fiel profeta, en un verdadero profeta, pero en un ambiente donde le fue muy difícil, donde no era fácil lo que él llegó a crecer y estar en conexión con Dios. Eso lo vamos a ir viendo. Recordamos entonces que Israel estaba entonces en una oscuridad espiritual. Tenían un templo, ese templo estaba funcionando, pero no había nada de Dios. Y qué tristeza tener un lugar que se supone que es la casa de Dios y el lugar donde la presencia de Dios se tiene que manifestar, pero no pasaba nada. Había un sacerdote, un sumo sacerdote, que se supone que era el que tenía que ser el avivador, el que tenía que ser el que atraía la presencia de Dios, pero no lo hacía. Un sumo sacerdote que junto con sus hijos vivían en una desidia espiritual, en una indiferencia, una indolencia espiritual, que no hacían que pasara nada, nada.
Y es que cuando nosotros caemos en un adormecimiento espiritual, y cuando caemos en la indiferencia espiritual, y caemos en la frialdad, no va a pasar nada. Nunca, no va a pasar nada en la iglesia, no va a pasar nada en mi vida, no va a pasar nada en mi familia, no va a pasar nada. Y eso es lo que sucedió con Isaí y con sus hijos. Pero ellos tenían una responsabilidad muy grande. Eran el sumo sacerdote y los sacerdotes. Pero a ese lugar fue a parar Samuel. A ese lugar. Elí, el sumo sacerdote, todavía no había muerto. Y sin embargo, miremos esta parte de este versículo. 1 Samuel 4, la primera parte. Dice, la palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. O sea, Samuel creció, se desarrolló espiritualmente, lo superó a Isaí. ¿Quién tenía que ser la voz de Dios para ese tiempo? Elí, el sumo sacerdote. ¿Quién terminó siendo? Samuel. Un avivador, un atraedor de la presencia de Dios. Elí muere recién en el capítulo 4, bastante avanzado, pero Samuel ya era tomado con más autoridad que Elí. Y fíjense que el versículo que leímos decía, desde Dan hasta Beerseba, o sea, de un extremo hasta el otro de Israel, toda la gente, todo Israel ya lo consideraban a Samuel la voz de Dios. La autoridad. Él fue quien logró, o por su ministerio, por su entrega, por todo lo que hizo, logró atraer otra vez que Dios se manifestara. En un momento de total sequía y de muerte espiritual, apareció un avivador, Samuel. Y él logró que la presencia de Dios se manifestara otra vez. De esos necesitamos. Y Samuel tuvo un proceso para llegar a hacer eso. Yo quiero que en unos puntitos veamos cómo es que llegó a ser un avivador. Cómo es que llegó a transformarse en un atraedor de la presencia. Porque no es que llegó así nomás y ya todo salió. Procesos, porque Dios siempre nos hace pasar por procesos. Nada es como así, ya está, listo, se hace. No, siempre nos hace pasar procesos. Queremos ser avivadores, atraedores de la presencia de Dios. Necesitamos pasar procesos. Y vamos a ir al primer punto, que es semilla de un avivamiento. Primera de Samuel 1, 10 al 11 dice, entonces ella oró, ¿quién? Ana, su mamá, y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto. Le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Esa última expresión era porque lo consagraba en un rito que se practicaba en Israel, que era el nazareato. Entonces, nunca le voy a cortar el pelo y te lo voy a dedicar a vos si vos me das un hijo. Yo no creo que Ana se haya imaginado en ese momento que lo que estaba pidiendo iba a producir en Israel un avivamiento. Lo que ella estaba orando era como algo muy personal, como algo, porque ella sufría por la afrenta de no poder tener hijos. Y en ese pedirle al Señor y clamar al Señor, su corazón se alineó con el corazón de Dios y dijo, no solamente te pido que me des un hijo varón, si me lo das, yo te lo doy a vos.
¿Cuántas veces has dicho, Señor, dame algo para yo dártelo a vos? Saben que muchas veces ha pasado que personas dicen, Señor, dame un trabajo porque a través de ese trabajo yo te voy a dar la ofrenda, te voy a bendecir y voy a servir en la iglesia. Dios le da un trabajo, no aparecen nunca más. Señor, dame un auto porque voy a ir con ese auto a buscar a los hermanos para que vengan a la reunión. Dios les da el auto, no aparecen ni a la reunión ellos. Dame una casa porque con esa casa, Señor, yo te voy a bendecir y voy a hacer una célula y esto y aquello. Y cuando Dios le dio la casa, no la abrieron para nada. Bueno, Ana, gracias a Dios que no fue así. Ana le dijo, Señor, dame un hijo y yo te lo voy a entregar. Él te va a servir a vos. Ella pidió un hijo, pero en esa oración estaba pidiendo lo que iba a ser una semilla de avivamiento. Una semilla de avivamiento. Ella no solo quería salir de su situación de vergüenza, sino que fue más allá. Porque le podría haber dicho, Señor, dame un hijo, y clamar y llorar por un hijo. Pero no, ella dijo, si vos me das un hijo, yo te lo doy a vos, te lo dedico a vos. Y de hecho, Ana lo hizo. Cuando Dios le dio ese hijo, Ana se ocupó para que ese hijo terminara siendo un gran siervo de Dios. El tiempo que lo tuvo con ella, hasta el destete, que a veces eran a los 6 años. Nosotros hoy los destetamos a los 3, ya lo queremos, vaya a caminar, ¿no? Pero en ese entonces se hacía hasta una fiesta del destete. Y se practicaba eso hasta los 6, 7 años, algunos 8. ¿Sí? Hoy sería medio raro ver a un nene colgado una teta a la de esa edad, ¿no? Pero ellos hacían una fiesta. Una fiesta. Cuando ese nene cumplió ese tiempo del destete, Ana lo llevó. Acá está, Señor. Lo que vos me diste y yo te prometí que lo iba a entregar, yo te lo entrego. ¿Cuántas veces, hermanos, no le hemos fallado a Dios pidiéndole algo que después le prometemos que se lo vamos a dar, pero no se lo damos nada? ¿Cuántos papás que dijeron, Señor, yo quiero que mi hijo te sirva? Y cuando el hijo dijo, me voy al África, no, tienes que estudiar primero mejor, mira, arregla tu vida, acomodate bien en un buen trabajo. Y le cortaron el llamado. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dar a nuestros hijos al Señor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cumplir con la palabra que le dimos al Señor? Ana pidió por un hijo y ese hijo se transformó en una semilla de avivamiento. Una semilla de avivamiento. ¿Y saben qué? Toda semilla de avivamiento comienza con clamor, comienza con sacrificio y con obediencia. ¿Cuánto clamamos? ¿Cuánto clamamos por lo que queremos? Muy pocas veces le hacemos notar al Señor que realmente queremos lo que le estamos pidiendo. Imagínense que Ana hubiese ido, bueno, Señor, ¿sabe qué? Estaría bueno si me dieras un hijo, pero está todo bien, ¿eh? Si no me das, es tu voluntad y yo me voy y ya veré qué hago, adoptaré, no sé. ¿No son muchas veces nuestras oraciones así? Y no clamamos. Ana clamó. Y no clamó en voz alta, clamó en el Espíritu. Al punto que Elí pensaba que estaba borracha porque ella hablaba y lloraba y todo. Y estaba sumida en el Señor pidiéndole algo que para ellos le iba a cambiar la vida, era vital. Toda semilla de avivamiento comienza con clamor.
clamor, pedirlo al Señor hasta las lágrimas, hasta el quebranto. Luego continúa con sacrificio y obediencia, porque si bien después Dios ya se la dio, pero ella va a tener que hacer un sacrificio y era entregarlo. Y ahí está el tema de cuánto estamos dispuestos a entregarle a Dios lo que Él nos pida por un avivamiento. Ana lo entregó. Lo entregó. Al ver la escritura, lo que estaba sucediendo en el templo, realmente este no era el mejor lugar para sembrar esa semilla. Tristemente, la tierra donde Ana iba a sembrar esa semilla, que era su hijo Samuel, era una tierra que estaba imposible. La maldad, lo que eran esos perversos, los que estaban en el templo, el sacerdote, desde el sacerdote y por sus hijos, no había uno. Los que se suponían que tenían que dar el ejemplo y ser los santos y consagrados delante de Dios, no había uno que pudiera ser rescatado. Y allí Ana tuvo que sembrar esa semilla. ¿Qué harías si Dios te pide a tu hijo que tiene 7 años y te dice, déjalo acá, donde hay hombres que no se portan bien, que son pecadores, que no lo van a cuidar muy bien? ¿Qué harías? ¿Lo dejás? Ana sembró la semilla, pero no por la tierra, el ambiente en el que se iba a tener que mover, sino porque el lugar era el templo. No podía Samuel ser sembrado en otro lugar. Samuel fue sembrado en la tierra del templo, no en el ambiente de los sacerdotes. ¿Y dónde sembramos nosotros? Samuel fue sembrado en la tierra del templo y allí fructificó y se desarrolló y creció y maduró. Y yo creo que Ana tuvo la fe y la confianza suficiente para saber que Dios lo iba a cuidar a pesar del entorno. ¿Y saben por qué? Porque Ana se ocupó durante todo ese tiempo de inculcarle temor de Dios. Temor de Dios. ¿Dónde sembramos? A veces queremos que nuestros hijos sean buenas personas, pero ¿dónde los sembramos? ¿Dónde los sembramos? Esos son semillas. ¿Dónde los sembramos? Quiero que sirva al Señor, pero no lo involucro nunca con las cosas del Señor. Quiero que sea, no sé, Dios lo utilice en el futuro y sea un líder o alguien en la iglesia, pero nunca lo estoy involucrando con la iglesia. ¿Cómo puedo esperar que Dios lo utilice si yo no lo estoy sembrando en el ambiente, en la tierra de la iglesia? Y esa es tarea de los papás. Es nuestra tarea. Si yo no lo estoy sembrando a mi hijo en un ambiente espiritual de oración, de la iglesia, y no solamente de la actividad de la iglesia, sino del mover del Señor, ¿cómo puedo esperar que Él germine y dé como fruto un ministerio en el Señor? Tengo que saber dónde y determinarme a dónde lo voy a sembrar. No puedo esperar a un hijo sirviendo al Señor si lo estoy sembrando en el mundo. ¿Entienden la lógica? Si yo quiero que mi hijo sea una buena persona, que bendiga el día de mañana y que Dios lo utilice,
pero si lo siembro en el mundo, no hay, ahí algo está pasando porque no va a resultar. No va a resultar. Tengo que saber dónde lo siembro. Samuel era esa semilla de avivamiento y fue sembrado en el lugar donde Dios iba a comenzar a trabajar con él. Segundo punto. No fue, como veníamos recién diciendo, no fue influenciado por el entorno. Pese al ambiente en el que vivía, Samuel no fue influenciado por él. En semejante ambiente, esta semilla que era Samuel, esta semilla de avivamiento, tranquilamente se podría haber muerto. Samuel era un niño. Y como niño podríamos haber dicho capaz que al principio no se daría cuenta, pero a medida que iba creciendo, él iba a ir observando lo que pasaba allí. Y ahí iba a tener que tomar decisiones. Pero normalmente los niños comienzan a copiar lo que ven. Y en el ambiente donde están, se comienzan a portar como son los de ese ambiente. En ese lugar había una gran falta de temor, había pecados groseros, había indolencia, indiferencia hacia las cosas del Señor, no había palabra ni visiones, no había ambiente propicio en lo espiritual. Sin embargo, nada de esto afectó a Samuel. Miren lo que dice la palabra allí, vamos a leer algunos versículos. Primera de Samuel 2:12 dice cómo eran los hijos de Elí. Eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Esto es terrible. ¿De dónde iba a aprender Samuel que Dios tiene autoridad? Y sujetarse a la autoridad de Dios. Si estos que se suponen que eran los que tenían que vivir sujetos a la autoridad del Señor no lo hacían, no reconocían la autoridad del Señor. Segundo versículo dice, este pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave porque no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. La gente traía ofrendas al Señor y estos desgraciados se apoderaban, la robaban y no daban ningún respeto a lo que le correspondía al Señor y menos al corazón del que ofrendaba. No les importaba. Y encima, 1 Samuel 2:22 dice, Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. O sea, terribles. Terribles. Hombres impíos, pecadores, malvados, carnales. Y estos eran los sacerdotes. A ese lugar terminó yendo Samuel. ¿Cómo es posible que Samuel no se haya contaminado con eso? ¿Cuántas veces pensamos que porque estoy en determinado lugar y tengo que ser como los que son de ahí? Si me manejo en un entorno de borrachos y tengo que ser borracho. Si me manejo en un entorno de, no sé, de maldad, tengo que ser como los de ese lugar. ¿Saben qué? Hay una frase que me gusta mucho. Dice, el entorno me condiciona, pero no me determina. El entorno me puede condicionar, pero no determina mi comportamiento ni mis decisiones. Isaías, cuando vio al Señor, dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque vivo es en un pueblo de labios impuros y yo tengo los labios impuros. Se había dejado
No solamente condicionar, sino también determinar. Y él era un profeta. Pero no hay excusa, mis hermanos, para que nosotros digamos, no, porque como todos se comportan en mi familia así, yo también voy a ser así. O porque en mi trabajo todos son así, yo también. O porque mis amigos son todos así, yo también, porque si no me determinan ellos. ¿Me está entendiendo? No hay excusa. Samuel, un jovencito, niño, comenzó a crecer en un ambiente que no era lo mejor. Tranquilamente él podría haberse desviado y hacer lo que hacían todos estos malvados, pero no lo hizo. No lo hizo. En medio de este caos espiritual, Samuel hacía la diferencia. Para ser un avivador necesitamos hacer la diferencia. No puedo comportarme como todos los demás. Siempre los avivadores son los que hacen la diferencia. No es el que está en el grueso, uno más de todo el grupo. El avivador siempre es el que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque comienza a vivir algo distinto que no lo está viviendo el resto. Pero porque lo buscó, porque quiso eso, porque le cree a Dios, porque le obedece a Dios, porque quiere que Dios lo use, porque quiere traer el cielo a la tierra. El avivador siempre hace la diferencia. ¿Y por qué Samuel pudo hacer la diferencia? Porque tuvo una madre temerosa del Señor, que aprovechó el tiempo, que sabía que a los 6, 7 años lo tenía que llevar al templo y dejarlo a él ahí en el templo y después verlo una vez cada tanto. Pero durante esos 6 o 7 años que Samuel estuvo bajo su regazo, ella le inculcó la palabra, el temor, el buscar a Dios. Esta mujer formó un avivador. Porque nosotros, mis hermanos, no solamente tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que memoricen historias bíblicas. Está muy bien. Pero nosotros tenemos que invertir en que conozcan al Señor, se enamoren del Señor, formar avivadores. Niños que si salen a la escuela, en la escuela, hagan una diferencia. El que vive religiosamente, en casa se va a portar bien, acá en la iglesia se va a portar bien, pero allá cuando se va a la escuela y nadie lo mire, se va a sacar las ganas de todo. El cristiano que acá se porta bien mientras lo vemos, pero después cuando nadie lo ve se saca las ganas de lo que no puede hacer, nunca va a llegar a ser un avivador. El avivador es quien hace la diferencia. Primera de Samuel 2:21 dice: y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto el joven Samuel crecía y seguía sirviendo. Mire cómo Ana, después Dios le regaló más hijos. Entregó uno y Dios le regaló 5. Porque Dios hace eso. Cuesta entregar uno. ¿Cuántos quieren? Levanten la mano los que quieren entregar uno y recibir 5.
No estoy hablando de hijos, ¿eh? Pero Dios multiplica. Cuando nosotros estamos dispuestos a entregar y a sacrificar, Dios te va a dar. Porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios le agrada el corazón que entrega, que sacrifica, que es obediente. Ese corazón quiere Dios. Y Ana lo hizo. Y entregó a un muchachito que después dice acá que el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Creo que todo papá cristiano quisiera poder descansar en esto. Esté o no yo sé que mis hijos van a seguir sirviendo. ¿Verdad? Esté o no yo sé que mi hija va a seguir al Señor. Y lo creo así. Declaremos sobre nuestros hijos estas palabras que aunque estemos nosotros o no estemos, ellos sigan firmes en el Señor. Tercer punto, obediencia y sujeción. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de cómo era Samuel en este tema. 1 Samuel 2:11 dice, Elcana regresó, su papá, ¿no? Regresó a su casa en Ramá y el niño se quedó a servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. El niño se quedó allí a servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. 1 Samuel 2:18 dice, el joven Samuel servía ante el Señor vestido con un efod de lino. Y 1 Samuel 2:26 dice, mientras tanto el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá hay una progresión en el crecimiento, en la madurez. En esta progresión, en primer lugar, Samuel es entregado, es dedicado y él se dedica a servir al Señor en sujeción, bajo las órdenes del sacerdote Elí. Pero luego lo vemos en el siguiente versículo que dice que estaba vestido con un efod de lino. Y esta ya es ropa sacerdotal. Es decir, que aquel niñito creció y ahora es un sacerdote. Y después, en tercer lugar, dice que era reconocido por todo el pueblo y agradaba a Dios en esto. Bien visto por Dios y por la gente. Acá esta progresión me habla de tres cosas. Me habla de dedicación, me habla que de dedicación pasamos al ministerio y del ministerio pasamos al reconocimiento. ¿Sí? Dedicación, ministerio, reconocimiento. ¿Saben qué? Muchos quieren el reconocimiento sin pasar por la dedicación y por el ministerio. Y esto es un proceso. Es una progresión que se tiene que dar en nuestras vidas. ¿Quiero el reconocimiento? Bueno, ya voy mal. Porque si quiero hacer la cosa por el reconocimiento, ya está mal. Ahora, aquel que se enfoca en dedicarse al Señor, en servir al Señor con su corazón apasionado, no estará exento del reconocimiento. Porque será levantado por Dios. Le va a agradar a Dios y a la gente. La gente comenzaba a notar la diferencia que había entre Samuel y los hijos de Elí. Pero por sobre todo, a Dios le agradaba cómo se manejaba Samuel. Porque Samuel, si algo hacía, lo hacía en sujeción siempre. Lo leímos recién, 1 Samuel 3:1, la segunda parte dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Él se colocó bajo este líder, se colocó bajo este sacerdote y obedecía.
Y lo que Elí le decía que haga, él lo hacía. Estaba sujeto a la voz de Elí, a las órdenes de Elí. Por eso llegó a confundir a Elí con la voz de Dios. Y a esa hora de la madrugada, cuando la lámpara estaba por apagarse, se dice que era la madrugada, fue cuando Dios le habló. Y él a esa hora, a las 6 de la mañana, salió corriendo a ver a Elí. Señor, ¿qué necesita? Porque nosotros lo pensamos que eran como las 3 de la tarde, total, no había que levantarse, no había que desperezarse, ni nada. No, era las 6 de la madrugada. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse a las 6 de la mañana si tu líder de ministerio o el pastor te dice, te necesito acá? No, estoy durmiendo, estoy recansado, no saber. Bueno, no se hagan problema que no lo voy a hacer, a menos que sea muy necesario. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a responder, sea la hora que sea, a aquel bajo supervisión estoy? Aquel a quien bajo supervisión estoy. ¿Cuántos estoy dispuesto a responder a su autoridad? A nosotros los seres humanos nos cuesta mucho estar bajo autoridad. Pero saben que la autoridad es un diseño de Dios. En todo lugar vas a tener a alguien que va a estar encima tuyo, o vos vas a tener gente que está bajo tuyo. ¿Vas a ser autoridad o vas a estar bajo autoridad? En todo lugar. Sea acá en la iglesia, sea en tu trabajo, sea en un equipo de fútbol, sea donde sea, alguien tiene que tener la autoridad porque es un diseño de Dios. La familia es un diseño de Dios y Dios determinó autoridad allí. Y el que tiene que tener autoridad allí no puede fallar en eso. Hombres, digan presente. Amén. Algunos dicen amén, otros están pensando. Dios establece la autoridad como un diseño. Y no podemos fallar a eso. Elí era la autoridad de Samuel. Acá la palabra nos enseña que él estaba bajo supervisión, bajo la dirección de Elí. Era obediente, se tomaba el servicio en serio, con sujeción, en respeto. Este camino de crecimiento en el Señor lo tenemos que pasar todos los que queremos servir al Señor. Ahora, todo el que quiera ir por otro camino para llegar al reconocimiento sin estar sujetos y sin pasar por obediencia y sujeción, no le va a ir bien. La rebeldía nunca nos va a llevar a ningún lado. Siempre necesitamos estar bajo sujeción, bajo autoridad. Samuel lo hizo siendo un niño, siendo joven, siempre se sujetó a Elí. La sujeción y la obediencia son importantes aun cuando yo no esté, y escúcheme bien, del todo de acuerdo con mi líder o con mi pastor. Y yo sé que no todos van a estar de acuerdo con uno. Yo sé que mucha gente, muchos cristianos no están de acuerdo con su pastor, con su líder de ministerio, con su líder de grupo pequeño, lo que sea. Muchos no están de acuerdo. Pero ahí Dios te procesa. Ahí es donde Dios, a pesar de que tu líder, tu pastor, lo que sea malo, y no lo digo malo como que es alguien malicioso, sino que puede no ser perfecto, puede que falle en muchas áreas,
que no sea totalmente eficiente en su ministerio, pero aún así uno tiene que estar en sujeción. Aún así uno tiene que ser obediente. Todos, al menos a mí me pasó, viví con Carlos Kili, y él con sus fortalezas y con sus debilidades me formó mucho de mí. Y siempre estuve en sujeción a él. Hasta que, bueno, ya nos establecimos como iglesia. Pero yo sabía que si yo siembro sujeción, como fruto cosecharé sujeción. Pero si yo siembro rebeldía, como fruto cosecharé rebeldía. Todos estos versículos, hermanos, nos dan indicio de que el entorno no lo determinó a Samuel. Y lo que lo determinó fue su bien definido ministerio y propósito. Estaba enfocado. ¿Estás enfocado? ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sos una persona enfocada en Dios y en lo que Dios quiere para tu vida? No permitas que tu carne y que el diablo te saquen del camino y te lleven a vivir lo que Dios no te llamó a vivir, y que te hagan portarte y comportarte como se comportan los demás. Marca la diferencia. Último punto. Un corazón preparado para escuchar la voz de Dios. Primera de Samuel 3, de 8 al 10 dice: y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Ya lo había llamado 3 veces, ¿sí? Las 3 veces le decía: no, yo no te llamé, no, yo no te llamé. La tercera vez Elí se da cuenta que era Dios que lo estaba llamando. Con esto, dice, Elí entendió que el Señor había llamado al joven, así que le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hermanos, Dios en este momento comienza a llamar al único que en todo el lugar tenía la capacidad de escuchar. De todos los que estaban ahí, solamente Samuel tenía la capacidad de escuchar a Dios. Y es muy interesante porque hoy orábamos por este bebé acerca de su nombre, ¿verdad? Samuel significa Dios oye, o también el que oye a Dios. Cuán importantes son los nombres, ¿no? Y se está cumpliendo en este pasaje, y de aquí en adelante, que Samuel se iba a transformar en un gran oidor de la voz de Dios. Y para poder ser un avivador, necesitamos poder escuchar la voz de Dios, tener capacidad de escuchar la voz de Dios. Si yo no puedo escuchar la voz de Dios, no me voy a convertir en un avivador. Si no tengo esa capacidad de escuchar que Dios está hablando,
entonces no voy a saber qué tengo que hacer. No me voy a transformar en un avivador, en un atraedor de la presencia de Dios. Lo que yo necesito primero para transformarme en un avivador es poder escuchar la voz de Dios. Si no escucho la voz de Dios, voy a inventar. Si no escucho la voz de Dios, voy a estar hablando lo que Dios no habla. Y todo avivador comienza a fluir en algo que lo denominamos profético. Samuel era un profeta, no solamente fue un juez, un sacerdote, también se convirtió en un profeta. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere llevar a su iglesia a esto. Porque ser un profeta es escuchar lo que Dios está diciendo y hablarlo, básicamente. Pero a veces no tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios, entonces inventamos. Todos los que pasamos acá al frente a hablar la palabra o compartirla en cualquier momento, necesitamos escuchar la voz de Dios. Porque si no vamos a estar transmitiendo algo que no es lo que Dios está hablando. Y si yo hablo algo de parte de Dios que no es lo que Dios está hablando, caigo en un terreno peligroso. Y Dios está hablando. Dios está hablando. Dios hace tiempo está levantando la iglesia, y no solamente esta iglesia, sino toda su iglesia con voz. Y necesita gente con oído para escuchar esa voz. Samuel fue, de todos los que estaban allí, el único con capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Tenés la capacidad? Yo no quiero que seamos unos poquitos los que tengan esa capacidad, sino toda la iglesia que tenga esa capacidad de escuchar la voz de Dios. Amén. Elí, el sumo sacerdote, tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Si Elí se hubiese puesto las pilas, como decimos muchas veces, hubiese sido la voz de Dios para este mundo. Hubiese sido el profeta. Pero Elí entró en tal aletargamiento, ¿está bien? En tal adormecimiento espiritual que se le anuló el oído. Y no pudo volver a escuchar a Dios. Sus hijos, el pecado les tapó los oídos con cera pecaminosa y no podían escuchar la voz de Dios. Tuvieron la oportunidad, estaban en el mejor lugar para escuchar la voz de Dios y no la escucharon. Y el único que la pudo escuchar fue este muchachito, que ni siquiera era maduro ya, era un adolescente y ya podía escuchar la voz de Dios. Saben, hermanos, me asombra mucho que lo primero que le toca escuchar a Samuel como mensaje de Dios no fue una profecía, no fue una doctrina, no fue una enseñanza, no fue una revelación. Lo primero que Samuel tuvo que escuchar de parte de Dios fue un juicio. Y un juicio que Dios iba a decretar contra su líder, su autoridad, y contra toda la familia de su autoridad.
Porque Dios a través de Samuel declaró que tanto Elí como sus hijos iban a ser cortados por el pecado, por la indiferencia espiritual, por lo que estaban haciendo. Samuel, el primer mensaje que escuchó de Dios fue un juicio. Un adolescente escuchó un juicio. A veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios. ¿Y saben qué? No siempre vamos a escuchar lo que nosotros esperamos. A veces Dios te va a hablar, pero quizás lo que te hable no va a ser lo que vos estás esperando. Pero lo que Dios te hable es lo que necesitas. A veces queremos que Dios nos hable bendición y buenas cosas, y capaz que Dios te dice otra cosa y no te va a gustar. Pero los que tienen capacidad de escuchar al Señor lo van a recibir y saben que Dios los ama. Y saben que si Dios habla es porque nos ama. Y si nos corrige es porque nos ama, porque es nuestro Padre, nuestro papá. Y la palabra dice que Dios al que ama, disciplina. Y sí, muchas veces también te va a hablar palabra de bendición, palabra buena. Pero tenés que tener oídos atentos, abiertos, saber escuchar su voz y aceptar lo que te diga siempre, aunque no sea lo que querés escuchar. Samuel escuchó este mensaje, fue a hablar con su líder, lo llamó Elí. ¿Qué te dijo Dios? ¿Y cómo comunico? ¿Cómo iba a comunicar Samuel que Dios había dicho que él y sus hijos iban a ser cortados? ¿Cómo comunica un niño de 12, 13 años, como era Samuel en ese entonces, que Dios había dado una palabra de sentencia para ese que le estaba preguntando qué te dijo Dios? Hermanos, los avivadores van a pasar por esa situación muchas veces. Muchas veces. Van a tener que decir algo que Dios está diciendo, pero que quizás cueste mucho decirlo. Cueste mucho. Pero esto es un avivador. Es alguien por quien se pagó un precio, como la mamá de Samuel lo hizo con él. Lo entregó. Lo sembró en el lugar de crecimiento. Un avivador es una persona que no se deja influenciar por su entorno. Un avivador es aquel que es obediente, sujeto a una autoridad, que no se manda solo y tiene la capacidad de escuchar a Dios. Porque escuchando a Dios va a poder estar en una conexión y el cielo y la tierra van a comenzar a conectarse. Estos son los avivadores que Dios quiere para este tiempo. ¿Vas a ser un avivador? Póngase de pie. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Gracias te damos, papá, porque
hemos podido ver en la vida de Samuel cómo vos nos enseñás a ser avivadores, porque este tiempo requiere de avivadores para tu iglesia. Estos tiempos en los que estamos viviendo a nivel mundial requieren de avivadores. Señor, así como Samuel fue la semilla del avivamiento que Ana entregó, por quien Ana clamó, por quien fue obediente y lo entregó a ti, que así también nosotros comencemos un proceso de ir entregándonos, de ser obedientes, de pagar el precio de ser un avivador. No queremos vivir solamente de manera religiosa, de asistir a la iglesia, cumplir con algunas actividades. No, Señor, que podamos pagar el precio de una vida espiritual encendida. Señor, que podamos vivir como Samuel sin contaminarnos y sin dejarnos contaminar por el ambiente donde nos movamos, que realmente marquemos una diferencia porque somos hijos tuyos. Señor, también te pido que podamos vivir bajo tu diseño. Samuel vivió en obediencia y sujeción, y sus líderes no eran buenos, pero él los respetó y los honró. Enséñanos a nosotros a hacer lo mismo, que podamos vivir en honra, en obediencia, en sujeción, sabiendo que muchas veces no vamos a coincidir o no nos va a gustar ciertas decisiones, pero que podamos vivir en esa sujeción. Que no haya rebeldía, Señor, porque la rebeldía no nos lleva a ningún lado. Y Señor, yo te pido que podamos ser una iglesia con oído abierto para escuchar tu voz. Tu voz para que te conozcamos y para conectar el cielo con la tierra. Esa clase de avivadores queremos ser, papá. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.